días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del contrato de futuro de micro Nasdaq, SP500 y futuros del petróleo. Hoy es agosto 5, son las 8 y 10 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero revisamos el calendario de Forex Factory. Tenemos tres noticias importantes catalogadas como de alto impacto para las 8:30 de la mañana. El averaje de horas, en este caso, de salarios ganados, los nuevos empleos no agrícolas y el unemployment rate en este caso el porcentaje de desempleo. Por otra parte, entonces, tenemos la volatilidad implícita para Nasdaq, muy parecida a la de ayer, 27.81. La teníamos ayer en 27.98. Volatilidad para el micro del SP500 la tenemos en 23.12. Ayer también estaba en 23.48, muy parecida a la de ayer. El volumen hoy sí tiene un descenso importante. Vean que ayer también estuvo el volumen bastante escaso. Ya lo vamos a revisar en el gráfico. Sin embargo, en este momento el micro de Nasdaq tiene 156.000 transacciones, mucho menor a lo de ayer y mucho también menor al promedio. El volumen también para el micro del SP500 está en 75.000 transacciones, algo bastante bajo, poca cantidad de transacciones en este momento. Ayer teníamos 119.000 y el promedio está en 185.000 siempre hasta ahora. Entonces vean la comparación, estamos casi a la mitad del promedio. Es algo importante que tenemos que tener en cuenta hoy viernes. Entonces, una vez que hemos revisado ese contexto, cuáles son las noticias que tenemos en calendario, la volatilidad y el volumen, vamos entonces a pasar al gráfico, a revisar de qué manera tuvieron alguna continuación los escenarios que planteamos ayer y qué podemos esperar para el día de hoy, cuáles son las dinámicas que nos espera para hoy viernes 5 de agosto. Ayer tenemos un escenario interesante, comenzamos como todos los días por Nasdaq, revisando la dinámica de Nasdaq. Teníamos escenarios planteados en función a los rompimientos de los extremos que teníamos en este momento, como un movimiento bastante interesante que era sobre la máxima. Teníamos el precio ayer debajo de la máxima y en un espacio acá interesante que había que tomar definición. Y el escenario 1 estaba planteado sobre la máxima que estaba en 13.312 aproximadamente y el rompimiento de este nivel de precio de 13.215, 13.230 por acá abajo, porque había sido una zona de soporte que había mantenido hasta ese momento la sesión de premercado. Y como les comento siempre, normalmente América viene a neutralizar esos mínimos, es lo común que hace. Entonces, en función a eso, fíjense que en la vela de la apertura, vamos a abrirlo un poco más. Después que terminamos de grabar el gráfico, por acá 8.15, el precio se mantiene allí, todavía no había dominado la máxima y ya tenía aquí el precio de cierre. La vela de apertura se genera exactamente en este medio, y hubo un movimiento bastante fuerte hacia la zona de soporte, precio de cierre, y en ese momento estaba atrapada o duró mucho tiempo entre estos dos niveles, luchando, como siempre les comento, que ocurre esta batalla entre el precio máximo o mínimo de la sesión con el precio de cierre, hasta que doblega, en este caso con bastante fuerza, la máxima, y ya estaríamos en este momento pensando en escenario 2, 1, perdón, hasta que haya una contundencia en el movimiento. Pero vean que después los siguientes movimientos fueron totalmente fallaron en este caso, o sea, fueron reversados con mucha fuerza hasta los niveles exactamente de soporte, y un intento de escenario 2 en ese momento que obtuvo freno en el primer punto donde habíamos medido que podíamos tener un freno importante, que era aquí los 13.180, exactamente hasta allí llegó. Fíjense que la mínima quedó en 13.184.50, ligeramente 4 puntos por encima, intentando o consiguiendo caer rápidamente un rebote importante, pero con el objetivo de neutralizar todos estos mínimos que tenemos acá. En ese momento, fíjense que entra un movimiento bastante errático y hasta que obtiene dominio con mucha fuerza, hasta mantenerse inclusive otra vez en el mismo espacio que teníamos desde el premercado entre el precio de cierre y el precio máximo en la continua lucha, dejándonos aquí quizás ya un poco de espera hasta que algo ocurriera con mayor fuerza. Evidentemente cada quien ajusta esta dinámica a su estrategia y a su plan de trading. Sin embargo, yo estoy repasando lo que yo normalmente hago. Entonces, fíjense que este escenario, que era la continuación con contundencia alcista,
se lleva muy tímidamente ya casi al final de la sesión, consiguiendo una zona acá del el último rebote que tuvo, ¿ok? Hasta que cierra la sesión y el premercado lentamente y muy tímidamente ha llegado a completar el movimiento que tenía que haber, o sea, que era el que habíamos medido para que quizás ocurriera en la sesión americana, pero realmente el movimiento ocurre, o el precio objetivo se alcanza exactamente en la sesión asiática, ¿ok? Llegando a este punto, vean cómo entonces el nivel de precio de 13.375, que es un precio sensible, tiene su protagonismo importante, ok, acá, no dejando pasar el precio en ningún momento, porque ya habíamos medido que era el freno importante donde podíamos tener un objetivo para este movimiento, ok. Sin embargo, el movimiento nace desde más abajo, ok. Entonces fíjense, el precio en ese momento doblega ya lo que era la máxima de la sesión para ese momento, que estaba marcada en 13.356, o está marcada mejor dicho, teniendo rápidamente un retroceso hasta acá y fallando y entrando de nuevo en una zona o por debajo de esta máxima, dándonos entonces un retroceso más profundo de correctivo hasta una zona de soporte que había dejado en este caso América, donde fue el último impulso. Aquí viene y se apoya el precio, dándonos entonces este precio para hoy, alrededor de los 13.290, vamos a poner 13.290 para poner un número exacto, como una zona de soporte tentativo que podemos tener acá un acercamiento. ¿Cuál es el escenario que lo tenemos ahora? Tenemos el precio entre máxima y mínima, tenemos la máxima en 13.356, la mínima en 13.184.50, justo cercano a una línea de valor importante, ¿ok? Y tenemos marcado esta zona acá, un poco más arriba de la mitad de la cancha, como una zona importante que podemos venir a testear hoy. Sin embargo, hay que ver este escenario que nos está dejando cada vez los acercamientos, los máximos decrecientes, con un fuerte retroceso hasta acá, y estamos en este momento teniendo un movimiento de acercamiento a esta línea de tendencia que se está formando desde ese momento, ¿ok? Pero se las pongo para contextualizar el escenario. Fíjense, lo que veo más probable, según lo que acabo de medir, hoy el escenario 1, que cambiaría, porque toda la semana hemos tenido continuaciones alcistas con fuerza, es el primer planteamiento en función a la medición. Sin embargo, hoy podemos tener acá acercamientos a esta máxima y fallar, ¿ok? Es un espacio un poco amplio entre los 13.350 y los 13.360 aproximadamente, donde podemos tener bastante fuerza de rechazo en este caso, activándonos un escenario 1 que nos regrese a testear inclusive esta zona de soporte y un movimiento más profundo si esta zona no logra detener este retroceso hasta las zonas de los 13.230 aproximadamente, 13.220, ok, en esta zona acá. Importante ver que entonces volveríamos a estar en una zona donde arranca el rally que comenzó desde ayer acá, ok. Eso es como un escenario 1. Para Nasdaq, el escenario 2 lo planteo en función a que el precio sobrepase la máxima, inclusive un poco más arriba de los 13.375. Ok, importante ver que este movimiento acá o esta contundencia nos puede estar marcando un escenario rápido que nos puede estar llevando a estos niveles de precio de 13.430, que exactamente está la EMA de 200 en el diario. Ok, importante ver, como les comenté ayer, que aquí los rechazos van a ser con mucha fuerza, entonces hay que estar atentos a estos acercamientos acá. Y el escenario esa continuación de escenario para este movimiento, si el precio toma esta dirección con fuerza, ok, fíjense que hoy les planteo algo bastante diferente, es que el rechazo va a ser tan fuerte que vamos a tener aquí movimientos impulsivos, ok, pero con bastante mechas aquí arriba y retrocesos profundos pero rápidos. O sea, esto va a ser aquí una lucha interesante, ok. La única manera es que, bueno, que el comprador tome el poder y rompa esto con fuerza y, bueno, lleguemos hasta este nivel. Sin embargo, con la ausencia de volumen que tenemos hoy, no es el escenario que podemos tener más probable, a menos que el volumen llegue durante la sesión. Esto es función entonces a Nasdaq, ¿ok? Veamos cómo sucedió esto. Tenemos aquí este contexto. Tenemos también entonces una ligera oscilación acá hasta que haya un rompimiento por ambos extremos y nos defina el siguiente movimiento. Pasamos entonces al micro del SP500. Veamos entonces cómo ocurrieron en este caso los escenarios del día de ayer. Teníamos también una leve zona acá que estaba generando un soporte
en este caso un poco más débil en función a lo que siempre hace el premercado. Sin embargo, teníamos el contexto de que podíamos tener movimientos de absorción de liquidez y de neutralización de estos mínimos en momentos en un momento en la sesión americana, y fíjense cómo sucedió esto. Lo interesante acá era ver que el escenario 1 partía sobre los 4150 aproximadamente, y el escenario 2 estaba con el fallo a los 4140. Fue lo que les marqué ayer, interesante, porque eran los precios que teníamos para ese momento con mayor protagonismo. Y les comenté ayer, y fíjense que algo sí pasó, que podemos tener acercamientos acá y un retroceso fuerte donde nos llevase a tocar esta zona y de aquí arrancar en este caso el escenario, ¿okay? La ausencia de volumen quizás marcó una lentitud en los movimientos, pero fíjense que el movimiento de apertura inclusive, vamos a abrir un poco más el gráfico, el movimiento de apertura inclusive, vean cómo se genera, y ya el primer movimiento, la primera mecha vino a absorber esto, neutralizarlo, y más profundamente vino a testear esta zona que la había traspasado en la sesión anterior, y ahora ya no esa sesión de ayer nos las pone como el primer punto de soporte, testeando. Si viene un testeo siguiente, ya entonces confirmaríamos acá un soporte un poco más arriba que nos estaría dando un mayor nivel para los compradores, ¿ok? Entonces, en función a eso, fíjense cómo el precio hace un rechazo acá rápido y enseguida toma un movimiento bastante también choppy, picado acá el precio, pero rescata este nivel de precio, que es lo importante, que técnicamente lo podemos estar proyectando para hoy acá, como el que Europa se volvió a apoyar en esta zona, que ya tenía ligeramente más abajo, pero estamos todavía muy cercanos a ese nivel de precio. Interesante ver que este escenario 1 se llega casi al punto de resistencia, pero fíjense que desde aquí también empezó tímidamente desde la apertura asiática a subir, hasta acercarse en este caso acá a los niveles de 4166, que era más o menos el precio muy cercano a lo que habíamos planteado ayer, y vamos a entender que aquí había una resistencia ya probada que teníamos que pasar con mucha fuerza para que un escenario de continuación se generara. Vean entonces cómo la zona vuelve a tener valor en función a la resistencia, dejando un fallo importante que nos pone en este momento el precio entre máxima y mínima. Fíjense que la máxima quedó en este pivo que dejó un poco antes en el premercado asiático de ayer, en los 4173.25, que ya tenemos aquí marcado desde el ayer en la mañana. Ahí quedó la máxima. La mínima la tenemos en 4136. Ok, aproximadamente tenemos el precio de cierre, que es un punto importante hoy en este activo, como que nos va a definir el movimiento, más o menos la mitad de la cancha, ok. Y un punto importante acá, que es la extensión de este movimiento o de esta zona que se estaba generando ayer en el premercado y que rápidamente defendió América una vez que neutraliza todos estos mínimos acá. Ahora bien, este retroceso hasta acá, o este impulso, mejor dicho, nos deja en este caso un máximo decreciente, marcándonos una ligera línea de tendencia hasta este momento en función a estas dos sesiones, que nos pone como un punto importante para tomar decisiones hoy, en función a lo que acabo de medir. Tenemos por acá esta zona que veo el fallo importante. Si intenta salirse de esta zona, la probabilidad mayor es que los niveles de 4160 vuelvan a protagonizar un punto de resistencia y nos mueva rápidamente a testear estos mínimos, ok, sobre los 4145, 46, y una extensión de movimiento que nos puede estar llevando hacia la zona de 4140, ok, dejando ligeramente un máximo mayor a los anteriores y no acercándose a la mínima de la sesión, ok. Recuerden que estamos en el medio de la cancha, el precio está buscando dirección, está buscando continuación importante, ok. El escenario 2 lo planteo que es el que veo más probable. Si el precio toma los 41.68, entonces tendremos un movimiento rápido que buscaría neutralizar este máximo acá y acercarnos a los 41.80, que sería el precio muy cercano al precio de la EMA de 200 en el diario, que la tenemos en 41.74. Aquí, bueno, también como les planteé en Nasdaq, sería una lucha interesante verla acá, ver esa dinámica, y la extensión se marcaría hasta los 4183 con una mechita por acá que quizás esté rechazada con mucha fuerza, como los que le planteé ayer en el video, porque esta zona ya empieza a ser el gran techo en esta dinámica, ¿ok? O la zona interesante a probar. Entonces, contextualizando un poco el gráfico, veamos lo que tenemos acá. Tenemos el gran rally que se generó
el día miércoles, el jueves ayer quedamos con mucha ausencia de volumen. Ve que el volumen estuvo bien bajo comparado con las sesiones anteriores y el movimiento fue bastante choppy. El premercado sigue así oscilante, buscando soportes acá, un poco más arriba de la zona importante de los 4140. La definición de este movimiento la generaría, vamos a poner aquí algo así, esta zona de acá. Esta zona de acá sería una zona bastante interesante de ver cómo definiría si hasta la ruptura de la resistencia o el fallo de acá, que nos pondría de nuevo a retroceder con mucha fuerza. ¿Okay? Eso es lo que le traigo para el SP500. Y en función al petróleo, fíjense que ayer teníamos un escenario bastante interesante. Teníamos el precio, vamos a buscar la flecha. Tenemos el precio en un rango bastante amplio durante el premercado, que se los marqué con este rectangulito azul, ¿ok? Sobre una línea de soporte y una línea de resistencia que se acababa de generar cuando hubo la ruptura, ¿ok? Entre los 90.60 y 91.80, era un precio que estaba oscilante, adicionalmente muy cercano a su mínima y adicionalmente en el precio de cierre. La lucha estaba dentro de acá. Y era interesante ver que el escenario 1 se planteaba en función al rompimiento de esta mínima con mucha fuerza que nos iba a llevar rápidamente a los 88.60, era lo más probable por la continuación que llevaba el precio. Y el escenario 2 estaba planteado por la ruptura, por la parte superior en este caso de este máximo, que estaba sobre los 91.75 por acá, este es 91.80, ¿ok? Bueno, evidentemente esto no se genera y había una tercera posibilidad, que era quedarnos en este espacio, que el precio recuperara un poco acá este rango y podemos permanecer allí un buen tiempo. Sin embargo, era el escenario que no haríamos nada, ¿ok? Porque también tenemos que saber cuándo no hacer nada. Ahora bien, vemos como una vez que terminamos el video, fíjense que ya a las 9:15, un poco antes de la apertura, empieza un movimiento de bastante fuerza, rompiendo esta zona, ¿ok? Dándonos la alerta que ya el movimiento se estaba gestando. Y el retroceso, fíjense cómo llega esta mecha. Esto no es una línea, realmente esto es una mecha que estaba ahí. Vean esta mecha. Esta mecha viene, entra al punto que ya había generado la ruptura y falla. Y en este momento nos está diciendo, es el escenario 1 que se está formando, porque ya hubo el retroceso y todo lo que estamos esperando para la continuación con mucha fuerza hacia el nivel de precio de 88.60, ¿ok? Una vez que el precio llega hasta acá, fíjense que no consigue soporte en una zona que vino a testear. Inclusive llega un poco más abajo, rescatando un punto en los 87.90, que es este mínimo que está acá. ¿Ok? Fíjense que en este mínimo es donde el precio viene a apoyarse. Lo interesante es ver que de aquí hacia abajo no tenemos una zona relevante donde podamos apoyarnos. Entonces simplemente estoy midiendo en función a proyecciones. Ahora bien, bueno, tenemos este arranque en este momento. Y ahora bien, fíjense, el precio desde que cayó en esta zona empezó a oscilar dentro de estos dos niveles de precio, 87.90 y 88.60. Vean cómo ocurre todo esto. Fíjense que todo el tiempo que tarda hasta que Asia logra montarse un poco sobre el precio y llevarnos a un punto donde vamos a tener quizás el primer rechazo, que es en los 89.38, que está ahorita está en este movimiento produciéndose. Y entonces lo que acaba de medir, no sé si sea lo que se cumple en este momento, pero la medición que nos dio hasta hace un momento era que aquí podemos tener el primer rechazo, ya que lo menos probable está sucediendo. Tendremos entonces quizás acá el primer rechazo, retroceso y continuación hasta los 90.60. ¿Ok? Si el precio falla acá y vuelve a caer en esta zona, tendríamos que esperar, porque la probabilidad inclusive con la medición que acaba de hacer es la ruptura de los 87.90, llevándonos a testear la mínima y dejándonos un precio sobre los 86.40 aproximadamente. Ok, repaso por acá, la máxima está en 91.89, la mínima está en 87.56. Es importante ver entonces toda esta dinámica. Vamos a cerrar un poco el gráfico para ver todo lo que sucedió o lo que sucedió estos días. ¿Okay? Si encontramos resistencia por acá a los 96.10, el peso con mucha fuerza baja, testea soporte, consolida, vuelve a bajar, consolida un poco, ¿ok? Y estamos todavía, fíjense que todavía este impulso, todavía estamos dentro de una zona muy parecida a la que nos generó ayer, pero un poco más pequeña, ¿ok? Porque podemos marcar el rango desde acá hasta acá.
marco aquí un máximo, marco aquí un mínimo, estamos todavía en este movimiento hasta que no supere con mucha fuerza esta zona y continuemos hacia arriba, pero como hay un espacio bien amplio, por eso se los puse desde este nivel. Pero la principal escenario que marca la dinámica es esta continuación hasta los 86.40, ¿ok? Esto en función del petróleo. Deseo que esta semana haya sido muy productiva para todos, muchachos. Es todo por hoy, que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo, que nada nos sorprenda. Feliz fin de semana, nos vemos de nuevo el lunes. Bueno, ahí va, mira, falló aquí mismo y seguimos en el mismo espacio. Vamos a repasar antes de irnos como... y esto, vean, ve, falló esta zona, ya se produjo el escenario y aquí también, ¿ok? Entonces ya tenemos los movimientos consolidados. Un abrazo y hasta mañana. Hasta el lunes, perdón.